Hay personas que caminan por esta vida como si supieran algo que el resto no sabe, como si llevaran dentro una certeza silenciosa que nunca termina de explicarse con palabras. Personas que viven con una intensidad distinta, que aman más profundo, que trabajan sin descanso, que dejan todo en cada momento como si el tiempo se les estuviera acabando. Bob Marley fue una de esas personas. Y un día, mirando a alguien cercano, dijo algo que helaba la sangre. No viviré mucho. No lo dijo con miedo. No lo dijo con tristeza. Lo dijo como quien sabe algo inevitable, como quien ha aceptado un destino que ya está escrito. Pero aquí viene lo inquietante. Lo dijo años antes de que comenzara su enfermedad. Años antes de que el mundo supiera que su cuerpo estaba perdiendo una batalla silenciosa. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo puede alguien presentir que su vida será corta cuando todavía está en la cima, cuando su voz está sonando en todos los rincones del planeta, cuando tiene todo por delante? Porque esa frase, no viviré mucho, no era una queja. No era pesimismo. Era algo mucho más profundo. Y para entenderlo, tenemos que ir al principio. A ese niño que nació en una pequeña aldea de Jamaica llamada Ninnemile, en 1945. Un niño que desde el primer día de su vida supo lo que era ser distinto. Robert Nesta Marley nació en un mundo que no estaba hecho para él. Su padre era blanco, un capitán británico que apenas estuvo presente en su vida. Su madre era negra, una mujer humilde que lo crió sola en medio de la pobreza más dura. Bob creció siendo rechazado por ambos lados. Los niños blancos lo veían demasiado oscuro. Los niños negros lo veían demasiado claro. Y él aprendió desde pequeño lo que significa sentirse solo en medio de la gente. Pero algo dentro de él no se quebró. Algo lo mantuvo firme. Tal vez porque desde niño tuvo una conexión especial con algo más grande. Una sensibilidad distinta. Una forma de ver el mundo que lo hacía parecer más viejo de lo que era. Su madre recordaba que Bob era callado. Observador. Como si estuviera escuchando cosas que nadie más podía oír. Y cuando creció, esa sensibilidad se convirtió en música. Bob Marley no quería ser famoso. Lo que él quería era cambiar el mundo. Y suena grande, ¿verdad? Suena a esas frases que todo el mundo dice pero pocos sienten de verdad. Pero Bob lo sentía. Lo vivía. Lo respiraba en cada canción que escribía. Porque para él, la música no era entretenimiento. Era un mensaje. Era su forma de luchar sin armas. Su forma de sanar sin medicinas. Cuando descubrió el movimiento Rastafari, todo cobró sentido. El Rastafari no es solo una religión. Es una forma de vida. Una filosofía espiritual nacida en Jamaica que cree en la divinidad de Haile Selassie, el emperador de Etiopía, y que predica el amor, la unidad, la conexión con la naturaleza y la resistencia ante la opresión. Para Bob, el Rastafari fue como encontrar su hogar espiritual. Y desde ese momento, su música dejó de ser solo canciones. Se convirtió en himnos, en rezos, en gritos de libertad. Canciones como Redemption Song, One Love, Get Up, Stand Up, no eran hits comerciales. Eran llamados al alma. Y el mundo empezó a escuchar. En 1976, Bob Marley ya era una figura mundial. Su voz estaba llegando a millones de personas. Era símbolo de paz, de unidad, de resistencia. Y en Jamaica, en medio de un conflicto político violento, decidió hacer algo arriesgado. Organizar un concierto gratuito para unir al pueblo. Lo llamó el Smile Jamaica Concert. 2 días antes del concierto, un grupo de hombres armados entró a su casa. Y dispararon. Dispararon a Bob. Dispararon a su esposa. Dispararon a su manager. Milagrosamente, todos sobrevivieron. Las balas rozaron su cuerpo, pero ninguna tocó un órgano vital. Y aquí viene algo que casi nadie analiza. Bob pudo haberse escondido. Pudo haber cancelado el concierto. Pudo haber dicho esto es demasiado peligro, mi vida vale más. Pero no lo hizo. 2 días después, con las heridas todavía abiertas, subió al escenario. Y cantó durante 90 minutos. 90 minutos de pie. Sangrando por dentro. Sabiendo que alguien quería matarlo.
¿Por qué? Porque Bob Marley ya había decidido algo. Si su vida iba a ser corta, no iba a desperdiciarla teniendo miedo. En 1977, Bob jugaba fútbol en París, uno de sus pasatiempos favoritos. Se lastimó un dedo del pie. Al principio parecía algo sin importancia. Un golpe. Una herida simple. Pero no sanaba. Cuando finalmente fue al médico, descubrieron algo terrible. Bajo la uña del dedo había un melanoma. Un tipo de cáncer agresivo. Los doctores le dijeron que tenían que amputarle el dedo. Que si no lo hacían, el cáncer podría extenderse. Pero Bob se negó. Y no fue por orgullo. No fue por ignorancia. Fue por su fe. En el Rastafari se cree que el cuerpo es sagrado. Que no debe ser mutilado. Que cada parte tiene un propósito divino. Bob eligió honrar su fe, aunque eso significara arriesgar su vida. Y tal vez aquí está una de las claves de todo esto. Tal vez Bob ya sabía que no tenía mucho tiempo. Y eligió vivir según sus principios hasta el último respiro. Después de rechazar la amputación, Bob siguió su vida. Siguió grabando discos. Siguió dando conciertos. Siguió luchando. En 1980 lanzó el álbum Uprising, que incluía la canción Redemption Song. Una canción que parece escrita por alguien que sabe que se está despidiendo. Emancipaos de la esclavitud mental, nadie más que nosotros mismos puede liberar nuestra mente. Esas palabras no eran solo para el pueblo negro. Eran para todos. Para cualquiera que se sintiera atrapado. Para cualquiera que necesitara recordar que la verdadera libertad empieza por dentro. Y mientras cantaba eso, el cáncer avanzaba en silencio. En septiembre de 1980, Bob colapsó mientras corría en Central Park, Nueva York. Los doctores descubrieron que el cáncer se había extendido. Estaba en su cerebro, en sus pulmones, en su hígado. Ya no había vuelta atrás. Bob decidió buscar tratamientos alternativos en Alemania. Pasó meses luchando. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu no se rendía. Hasta que un día, supo que era hora de volver a casa. Quería morir en Jamaica. En su tierra. Donde todo había comenzado. Pero su cuerpo no aguantó el viaje. El 11 de mayo de 1981, en un hospital de Miami, Bob Marley cerró los ojos por última vez. Tenía solo 36 años. Y aquí volvemos al principio. A esa frase que Bob dijo años antes de enfermarse. No viviré mucho. ¿Cómo lo supo? Algunos dirán que fue casualidad. Que todos en algún momento decimos cosas así sin pensar. Pero otros creen que hay algo más profundo. Hay personas que parecen tener una conexión especial con su destino. Que sienten cosas. Que saben cosas. No de forma clara, como una voz que les dice vas a morir joven. Sino como una intuición. Como un susurro del alma que les dice, no desperdicies tiempo. Vive ahora. Da todo ahora. Y tal vez Bob era una de esas personas. Tal vez por eso vivió con esa intensidad. Por eso grabó 9 álbumes de estudio en menos de 10 años. Por eso daba conciertos aunque estuviera herido. Por eso nunca dejó de luchar, de cantar, de creer. Porque sabía que el tiempo no estaba de su lado. Hay algo que todas las tradiciones espirituales del mundo comparten. La idea de que algunas almas vienen a este mundo con una misión específica. Vidas que no están hechas para durar décadas, sino para brillar con tanta fuerza que cambien todo a su alrededor en pocos años. Jesús, Martin Luther King, Mozart, Frida Kahlo, Bob Marley. Personas cuyas vidas fueron cortas, pero cuyo legado atraviesa generaciones. Y cuando una persona así siente que su tiempo es limitado, no pierde el tiempo en cosas pequeñas. Vive con propósito. Vive con pasión. Vive como si cada día fuera el último. Porque tal vez lo sea. Y eso no es triste. Eso es poderoso. Bob Marley no vivió 80 años. No tuvo tiempo de ver a sus nietos crecer. No tuvo tiempo de retirarse tranquilo en una playa. Pero dejó algo que nunca morirá,
su música, su mensaje, su espíritu. Más de 40 años después de su muerte, Bob Marley sigue vivo. Su música suena en todos los continentes. Sus palabras siguen inspirando movimientos de paz y justicia. Su rostro sigue siendo símbolo de resistencia y amor. Y eso es algo que el dinero no puede comprar, que la fama no puede garantizar. Eso solo lo logran las personas que vivieron con el corazón abierto, que dejaron todo en la cancha, que no tuvieron miedo de ser ellos mismos hasta el final. Bob Marley pudo haber vivido más años si hubiera aceptado la amputación, si hubiera dejado de tocar, si hubiera elegido la seguridad. Pero él eligió otra cosa. Eligió ser fiel a sí mismo, a su fe, a su misión. Y esa elección lo hizo inmortal. Entonces, ¿fue intuición, destino o simplemente la conciencia de alguien que entendía su propósito? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero tal vez no importa. Porque lo verdaderamente importante no es cuánto vivió Bob Marley. Es cómo vivió. Es lo que dejó. Es como nos hace sentir cada vez que escuchamos One Love y recordamos que, a pesar de todo, la humanidad todavía puede elegir el amor. Tal vez Bob Marley no sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba, pero sí sabía para qué estaba aquí. Y vivió cada segundo de su vida honrando esa certeza. Hay vidas que no se miden en años. Se miden en canciones que siguen sonando cuando ya no estás. En palabras que siguen sanando cuando tu voz ya no puede pronunciarlas. En corazones que siguen latiendo más fuerte porque tú exististe. Bob Marley vivió 36 años. Pero su alma sigue caminando por el mundo. Sigue despertando conciencias. Sigue uniendo pueblos. Sigue recordándonos que el amor es más fuerte que el miedo y que el propósito es más importante que el tiempo. Y eso, amigos, eso es inmortalidad. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que hay personas que sienten que su tiempo será corto? ¿Conoces a alguien así? ¿O tal vez tú mismo has sentido esa certeza alguna vez? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leerte. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Porque historias como esta no solo deben ser vistas, deben ser sentidas. Gracias por estar aquí, por abrir tu mente y tu corazón a estos misterios que nos hacen más humanos. Nos vemos en el próximo vértice del misterio. Hasta pronto.